¿sí? Y acá se van a poner la frecuencia con la que ocurre cada valor. Si uno une estos puntos máximos de esos diagramas de barra o histograma, entonces tiene lo que se llama un polígono de frecuencias. Y ese polígono de frecuencias puede tener diferentes formas. Entonces, para estudiar la cuestión de forma, hay dos parámetros que se estudian. Uno de los parámetros que se estudia se llama coeficiente de Pearson. Y lo que estudia es la uniformidad de esa distribución de datos, ¿no? de ese polígono de frecuencia, la uniformidad. ¿Y cuáles son los casos que se pueden plantear? Se pueden plantear casos como este. Por ejemplo, en lugar de tener una distribución como esta, que se llama normal, donde vamos a indicar las distintas situaciones que se pueden dar. Si este polígono de frecuencia lo hacemos con curva suavizada, entonces tendremos una curva de este tipo, digamos. Una cosa así. Ahora, cuando uno hace ese polígono de frecuencias, puede ocurrir de que ese polígono de frecuencias, con respecto a la moda, tenga, digamos, una forma simétrica con respecto a ese eje de simetría que corresponde al valor que más se repite. ¿Sí? El valor que más se repite es la moda, ¿se acuerdan? En ese caso, ¿sí? Se dice que esa distribución tiene una forma, digamos, normal, y que no tiene ningún sesgo. Ahora, puede ocurrir que la curva sea una cosa así. Entonces, con respecto acá a la moda, al valor que más se repite, ¿sí? Hay, digamos, una serie, ya deja de ser simétrica la curva del polígono de frecuencias, y acá se ve que hay valores atípicos que se van dando, que estos medios se alejan, digamos, ¿sí? de lo que es una distribución normal. O puede ocurrir que al revés, la curva pegue una trepada rápida, ¿sí? Y después caiga lentamente, ¿eh? Lentamente. Entonces, con respecto a la moda, otra vez tengamos una distribución que ya no es normal como esta, sino que está sesgada a la derecha. Y esta está sesgada a la izquierda. Cuando aparecen esos datos, digamos, que no son, digamos, son medios raros, separados del valor central de la moda, cuando aparecen, digamos, hacia la izquierda, entonces se dice que esa distribución de datos está sesgado, ¿sí? a la izquierda. Y cuando la muestra, la curva tiene una forma así, donde trepa acá rápido y después cae lentamente, entonces se dice que tiene un sesgo a la derecha. ¿Cómo se calcula cuán grande es ese sesgo? Bueno. ¿Puede volver a repetir, por favor? Sí, cómo no. Uno de los coeficientes o sea, lo que vamos a hacer hoy es estudiar cuestiones de forma del polígono de frecuencia. Entonces, yo acá les dibujé un histograma. Histogramas, ya vieron
lo que es, lo han visto esta semana. Entonces yo dibujé un histograma cualquiera acá, o un gráfico de barras, donde acá están indicadas la frecuencia absoluta, y acá los valores que puede tomar, ¿sí? O que ha tomado, digamos, la variable en estudio. Si uno une todos los lomitos de esas barras, ¿sí?, y los une con líneas, lo que se forma es un polígono de frecuencia. Con línea suavizada, ese polígono, bueno, toma una forma más como la que les muestro acá. Este tipo de distribución de datos es un tipo de distribución que se llama normal. Con respecto al eje de simetría, que correspondería a la moda, que la moda es el valor que más se repite, y acá los puntos más altos son los de mayor frecuencia, son los que más se repiten. Entonces la moda acá estaría acá, en el punto que más se repite. Si con respecto a esa moda la curva es simétrica de un lado y del otro, entonces se dice que esa forma, la uniformidad de los datos es normal. Ahora, puede ocurrir de que cuando yo levante el polígono de frecuencia no dé una cosa parecida a esta, dé una cosa parecida a esta otra. Entonces, en ese caso se dice que está sesgada a la izquierda. Y si tiene una forma así de este tipo, donde crece rápido y después, con respecto a la moda, baja lentamente para valores mayores, entonces se dice que esa distribución de datos está sesgada a la derecha. Tiene un sesgo a la izquierda, un sesgo a la derecha, o es normal. Ahora, ¿cómo se calcula ese grado de sesgo que tiene esa distribución de datos? La manera de hacerlo es calculando el coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson se lo indica con la letra C y la letra A, porque la A chiquita significa asimetría, o sea que es el coeficiente de asimetría. El coeficiente de Pearson es el coeficiente de asimetría. Entonces, la uniformidad está dada por la asimetría. Si no tiene asimetría, o sea que es simétrica, la curva con respecto a un lado y al otro de la moda, entonces se dice que es normal. Ahora, puede ser que esté sesgada a la izquierda o sesgada a la derecha. La manera de indicar cuál es el grado de sesgo que tiene esa distribución de datos es calculando el coeficiente de asimetría o coeficiente de Pearson. Y la manera de calcularlo es haciendo la siguiente expresión. Haciendo la diferencia entre la media aritmética y la mediana, la distribución de datos, que son estadísticos de medida central que ustedes ya saben calcular, multiplicarlo por 3 y dividirlo por el desvío estándar, este estadístico de dispersión. Entonces, ¿qué ocurre acá? Fíjense, cuando el coeficiente este es negativo, se dice que está sesgado a la izquierda. Cuando este coeficiente es positivo, sesgado a la derecha, y cuando es cero, que no está sesgado, que tiene una distribución de datos normal. Entonces, en este caso, el CA será 0. En este caso, el CA será positivo, mayor que 0. Y en este caso, el coeficiente S va a dar menor que 0. Ahora, ¿qué significa que este coeficiente sea 0, mayor que 0 o igual o menor? Bueno, esto va a ser 0, fíjense, cuando la media aritmética coincida con la mediana. En realidad ocurre de que cuando es 0, cuando el coeficiente S es 0,
Los tres parámetros centrales de medidas de centralización son parecidos o iguales. Entonces la moda termina siendo prácticamente igual a la mediana y prácticamente igual a la media aritmética. ¿Se puede leer? Está medio chiquito, ¿no? Vamos a ver. Cuando el coeficiente es positivo, quiere decir de que la media aritmética es mayor que la mediana. Entonces, la media aritmética, qué sé yo, estará por acá, y la mediana estará en un lugar intermedio entre la moda y la media aritmética. Y cuando el coeficiente este sea negativo es porque la mediana es más grande que la media aritmética. Entonces sería este caso donde la media aritmética andaría por acá y la mediana un poquito más grande. Así que esas, digamos, es lo que ocurriría. Entonces, con el valor de este coeficiente, me dice si la distribución de datos es normal con respecto a la moda, o sea, es simétrica con respecto a la moda, o tiene una simetría sesgada a la izquierda o sesgada a la derecha, de acuerdo al signo de ese coeficiente. Y por supuesto, cuanto mayor sea el valor del coeficiente positivo, más sesgada a la derecha. Cuanto mayor sea el coeficiente, ¿sí?, negativo, más sesgada a la izquierda. Y eso, digamos, en algunos tipos de datos es importante porque sirve para determinar si hay algunos datos que pueden haber sido tomados erróneamente o que son raros, digamos. Ya de algunos tipos de medidas se conoce de antemano que la forma de la distribución de datos con respecto a la moda debe ser normal. Entonces, si nos da sesgada a la izquierda, sesgada a la derecha, es porque seguramente en la toma de datos hubo alguna cuestión ahí, que, bueno, por algún motivo esos datos no se correspondieron con el tipo de distribución que se esperaba. Eso es con respecto a la simetría que pueda tener, ¿sí?, la curva de polígono de frecuencia o de distribución de frecuencia con respecto a la moda. El otro parámetro de forma que se estudia y que se utiliza es el que tiene que ver con la concentración de datos. No se ve lo que escribí, profe. Perdón. Con la concentración de datos. Y para eso se calcula el coeficiente de Fisher. Profe, disculpe, lo de la concentración está relacionado también con lo del polígono. Sí, ahora les explico. Vamos. Entonces, las cuestiones de forma que estudiamos es la uniformidad de la curva del polígono de frecuencias y la concentración, ¿sí?, por otro lado, de los datos en el polígono de frecuencias. Esto dice, digamos, lo que determina este coeficiente es cuán concentrados están los datos con respecto a la moda. Entonces, pueden ocurrir estas tres situaciones. Que yo tenga los datos muy concentrados en la moda, o sea, están todos muy cerquita de la moda, ven que los datos se concentran en este rango de valores, y la frecuencia es alta, o puede ocurrir de que sea muy chata, una distribución de datos
donde los valores no están para nada concentrados cerca de la moda, sino que están muy, muy desparramados, digamos, con respecto a la moda, o una situación intermedia o normal, ¿sí? Donde no están ni muy, muy concentrados, ni muy, muy distribuidos. ¿De acuerdo? Con respecto a la moda. Bien, ¿y eso cómo se calcula? Y se calcula con este coeficiente, el coeficiente de Fisher. ¿Y cómo se calcula ese coeficiente? Bueno, se lo indica como C sub K, y se lo calcula sumando cada uno de los X sub Y, digamos, ¿sí? De los valores que toma la variable que estoy estudiando, menos el valor de la media aritmética, ya sabemos cómo calcularla, a la cuarta. O sea, esas diferencias a la cuarta se van sumando para cada valor distinto, ¿sí?, que toma la variable. Y se lo divide por la cantidad total de datos y por el desvío estándar a la cuarta. Y si por el contrario es positivo, entonces la concentración de datos alrededor de la moda es alta. Son todos valores muy parecidos. Acá son todos valores muy distintos. Fíjense que hay tantos valores de este tipo como de este otro. La frecuencia es parecida. En cambio acá tienen estos pocos valores que hay metidos acá, tienen una frecuencia alta, pero ya después lo que están más alejados no aparecen nunca. Bien, y estas formas de concentración de datos tienen nombres, ¿sí? A esta, por ejemplo, se la llama leptocúrtica. A esta otra se la llama mesocúrtica. Y a esta otra se la llama platicúrtica. Quiere decir de que con el coeficiente de Pearson tenemos idea de si la distribución es normal o está sesgada para algún lado. Y cuánto está sesgada va a depender de los valores que tome ese coeficiente. Cuando es cero es una forma normal, tiene ese polígono de frecuencia. Y cuando es positivo, significa que los datos están sesgados hacia la derecha. O sea, hay muchos datos raros, ¿sí?, que son mayores que la moda. Y si es negativo, hay muchos de esos datos que son menores que la moda. Las características que tiene, que bueno, en este caso, la media aritmética siempre es menor que los demás parámetros de centralización. En este otro caso, cuando está sesgada a la derecha, es que la media aritmética siempre es mayor que los demás. O sea que el sesgo indica para qué lado se va la media aritmética. Si es positiva, se va la media aritmética más para la derecha. Si es negativo, es la que se va más para la izquierda. La mediana siempre está entre la moda y la media aritmética. Y en el caso de que el coeficiente sea cero, entonces los valores de moda, mediana y media prácticamente coinciden. Así que eso es con respecto al estudio de la uniformidad. Estudio de forma que tiene que ver con la uniformidad de la curva de distribución de datos. Y la otra cuestión que tiene que ver con la forma es, bueno, a ver cuán concentrados están los datos que yo he relevado.
Acá se ve que están muy concentrados en valores cercanos a la moda, porque la frecuencia es muy alta para esos valores, y muy chiquita ya para valores cercanos, ya es muy baja. O sea que los datos acá está dando información de que los datos son todos parecidos. En cambio acá da información de que los datos son prácticamente todos distintos. Es tan probable, digamos, que aparezca este dato como que aparezca este otro dato, y son muy distintos. Y hay una situación intermedia, digamos, que se llama la mesocúrtica, donde el coeficiente ese de Fisher da 0. Entonces, estos coeficientes dan idea de los vicios que puede tener esa distribución de datos que estoy relevando. Si es absolutamente normal, entonces tendré un coeficiente de Pearson 0, o casi 0, muy cercano a 0, y un coeficiente de kurtosis o de Fisher prácticamente 0. Este coeficiente de Fisher también se lo llama coeficiente de kurtosis. Así como este coeficiente de Pearson se lo llama coeficiente de asimetría, este se lo suele llamar también coeficiente de kurtosis. Bueno, y con esto, ¿sí? Y el apuntecito que yo le subí hoy al aula virtual de muestreo, cerramos el tema de estadística descriptiva. Entonces, lo que he hecho yo es publicarles a modo de examen, que es obligatorio y que va a representar la mitad de la evaluación del cuatrimestre. Es un trabajo práctico donde les propongo que lo realicen en grupos de a 2. Si se fijan ahí, dice trabajo práctico obligatorio, y tienen un apunte donde está la consigna, que es lo que tienen que hacer, y más abajito un cuadrito con una manito, que es donde tienen que subir después el informe que hagan. No, a ver si se lo puedo mostrar. Acá se los muestro, antes que me quede sin a ver. Vamos a ver si lo podemos encontrar. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla del aula virtual? No, profe. No. ¿No? No. A ver si lo puedo lograr. Ahí está. Ahí está. Bien. O sea, no la pantalla, sino la compu. ¿Mi qué? El celular, Ahí está, ahí está. Ahí sí. Ahí está. Perfecto. Sí. Entonces, si ahí vamos acá al aula virtual, vamos a ver. Ustedes verían ahí.
¿Ahí están viendo? ¿El aula virtual? Sí. Hola, hola. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, acá yo les puse una etiqueta que dice trabajo práctico obligatorio, fecha de entrega hasta el 23 de junio. Y ahí tienen dos iconitos, uno que está indicando que dónde está la consigna, ¿sí? Que es un PDF. Y abajito donde está la manito es la tarea. Ahí es donde van a subir el informe que tienen que hacer. No sé cómo andamos de tiempo. A ver si podemos ver. ¿Están viendo que yo abrí el archivo o no? Sí. Sí. Sí, bien. Bueno, ahí les muestro la consigna. Dice trabajo práctico integrador de estadística descriptiva. Y ahí les doy el trabajo que deberían hacer. ¿Sí? Es un problema y tienen una serie de datos, una empresa que le tomó las edades a todos sus 140 empleados, ahí están todas las edades, en años. Y acá están, digamos, todas, en cada párrafo, las consignas que ustedes tienen que desarrollar. Y de todo lo que tienen que hacer ahí, lo que tienen que presentarme a mí es lo que dice ahí en el antepenúltimo párrafo, dice, redacte un informe del estudio que puede interpretar el gerente de la empresa y le pueda resultar útil. O sea, un informe que le resulte útil, no con muchos términos estadísticos, sino con términos que le resulte de interés para su empresa, para tomar decisión. Aprovecha al máximo la información obtenida. Desarrollar en anexo los cálculos que realizaron. O sea, lo más importante es el informe. Y después en anexo ponen los cálculos, ¿sí?, que realizaron para verificar que el informe corresponde a esos datos. Y después lo tienen que subir al aula virtual. O sea, me lo tienen que presentar subiéndolo al aula virtual antes del 23 de junio. La sugerencia es trabajar en grupos de a 2 y presentar un único informe. Si alguno desea utilizar planilla de cálculo Excel, lo puede hacer sin problema. ¿Me están escuchando o se cortó? Hola, hola. Sí, lo estamos escuchando, profe. Bien. Bueno, y tengan en cuenta eso, hasta el 23 de junio inclusive pueden subir esa actividad. De esta actividad yo no les voy a sacar dudas. Me pueden preguntar de cualquier otra cosa menos de esta actividad. Esta actividad la tienen que desarrollar solito. Así que bueno, primero les pregunto indicar el tipo de variable, que se trata, agrupe los datos utilizando los criterios estudiados en el cálculo de intervalos, o sea, cómo sacar la cantidad de intervalos que necesito, ¿sí?, utilizando el rango, ¿sí?, utilizando esa formulita que vimos para sacar la cantidad de intervalos, cómo sacar el ancho de intervalos, las marcas de clase, bueno, todas esas cosas. Realizar una tabla de distribución de frecuencias, con las columnas que necesite para facilitar los cálculos de los ítems solicitados. Levantar un histograma y polígono de frecuencia. Realizar un gráfico circular. Calcular y representar en el gráfico de polígono de frecuencia las medidas centrales, como media aritmética, mediana y moda. Calcular los parámetros de dispersión, desvío estándar y coeficiente de variación y representar el intervalo dado por la diferencia entre la media aritmética más menos el desvío estándar en ese polígono de frecuencia. Calcular el coeficiente de Pearson, que vimos recién, y indicar qué tipo de uniformidad se observa, y calcular el coeficiente de Fisher, indicar la característica de concentración de datos. Así que bueno, tienen tiempo hasta esa fecha. Y es probable que en esa fecha complete la evaluación haciéndole una serie de consultitas. Pero con esto, en el que lo haga, ya tendrá la mitad de la evaluación aprobada. ¿Alguna duda que tengan antes que se corte?
No, profe. ¿Y cómo se hace? Arre. Sonate. De esa no contesto ninguna de esas. Así que podemos hablar de los videos, de todo lo que hemos visto, pero de eso, ¿sí? No le puedo contestar nada porque después voy a evaluar a ver, digamos, si han sido criteriosos, ¿sí? Para hacer el trabajo que les encargué. ¿Sí o sí se tiene que hacer en grupo? No, buena pregunta. Si hay alguno que desea trabajar solo, lo puede hacer, no hay problema. Así que, bueno, pero no más de 2. Si lo hacen en grupo, grupos de 2. Y presentan de ese grupito de